Dios les bendiga. Mi nombre es Yediel Borboya y una vez más estamos estudiando el libro de Números. Y en este tiempo quiero compartir con ustedes lo que dice cuando menos 2 capítulos acerca de cómo Dios ah, habla de formas inesperadas, ¿no? Conocemos la historia de Balaam y pues hoy estaremos comentando algunas cosas. Primero, en estos versículos, en estos capítulos, no habla de Moisés, habla de Balaam, un hombre que vivía cerca del camino por el cual Israel se acercaba lentamente a la tierra prometida. Y aunque no era israelita, era un sacerdote o profeta de Dios. Así que, aunque vamos a hablar de él, vamos también a hablar del rey Moab. El rey Moab reconoció el poder de Dios en las palabras de Balaam cuando dijo: yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. El rey Moab tuvo miedo de la fuerza del pueblo de Israel. Envió a sus emisarios a pedirle que vinieran a Moab y maldijera a los israelitas para acabar con la amenaza que ellos representaban. No sé si usted de repente ha sentido temor de alguien o de algo, pero cuando es así tendemos a desaparecerlo. ¿De qué forma? No sé si atacándolo o hablando mal, pero creo que en este caso particular de Moab y del rey de Moab, vemos un claro ejemplo de que cuando somos escogidos por Dios, en este caso el pueblo de Israel, él había sido escogido por Dios, pues no solamente había sido escogido y dije, ya lo escogí, sino venía una parte importante. ¿Cuál era? La parte en la que el Dios que los había escogido era el que los estaba sosteniendo. Y en este caso era el que también los estaba protegiendo, el que también estaba proveyendo ellos el poder avanzar sistemáticamente hacia lo que Dios les habría prometido, que es la tierra, donde fluye leche y miel. Pero si vemos la historia en el capítulo 22 del 1 al 6, vemos cómo se presenta esta situación en la que el rey Moab dice, bueno, yo quiero que tú vayas y maldigas a los hijos de Israel, que lances maldición sobre él. Entonces, finalmente Balaam, como profeta del Señor, sabía que no podía hacer eso. Sabía que no era tan sencillo como decir, sí, ahorita espérame, porque tú me lo estás mandando y eres un rey, lo voy a cumplir. No es así. Entonces tenemos que tener cuidado cuando queremos alzar nuestra voz en contra de alguien que es escogido por Dios, que es sostenido por Dios y que Dios le ha puesto en ese lugar. Entonces recuerdo esta historia y digo, pues sí tenemos que tener mucho cuidado. Dios providencialmente, guardando a su pueblo, habla con Balaam y le dice, bueno, yo a Israel lo he escogido como una nación, así que no vayas a Moab y no maldigas a mi pueblo, ¿no? Números 22:12. Sin embargo, allí estaba alguien detrás, allí estaba alguien ejerciendo presión, y de repente a veces ejerce presión a alguien más sobre nosotros, pero en este caso era el rey, y era una persona influyente, era una persona que tenía la autoridad, y el profeta se ve un poquito preocupado y entre la espada y la pared,
¿no? Pareciese que de un lado Dios le habló y le dijo, no hagas esto. Y por otro lado, el rey Moab le dice, ves y maldícelos, porque eh, tenía temor del pueblo de Dios. Así que tratan de sobornarlo, ¿sí? Para que maldiga, pero él sabiamente, creyendo en su Señor, eh, en el que lo sostenía y en que le daba palabra, dice, yo solo haré lo que Dios me mande. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidad de decir, voy a hacer lo que Dios me está mandando? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, si Él me ha enviado a predicar, voy a ir? Si Él me ha enviado a trabajar en su obra, lo voy a hacer. Creo que es un tiempo de meditar también en que lo que Dios mande es necesario que obedezcamos. Así que, bueno, seguimos adelante. Pareciera que Dios está de acuerdo con este plan, con el plan de que vaya a maldecir a su pueblo. Pero no se crea, mire. Aunque pareciese, mientras Balaam va en su asna hacia Moab, un ángel del Señor bloquea el camino. Y conocemos la historia y le pega y lo golpea a la asna y le dice, prácticamente le está diciendo, por aquí vas a ir, ¿no? Por aquí, este es el camino que tienes que seguir. Pero él no estaba viendo con sus ojos espirituales, él no estaba viendo que el ángel del Señor estaba bloqueando el camino hacia Moab. ¿Por qué? Bueno, sabemos que, pues que Dios tiene el poder y a lo mejor el asna sí lo veía, pero él no lo podía ver, no estaban abiertos sus ojos, así que se desvía del camino. Yo no sé si le ha pasado que de repente va viajando y se desvía del camino y dice, ahorita lo encontramos. Y resulta que ese ahorita no llega, ¿no? Y entonces usted pierde tiempo, pierde recursos y su estado de ánimo cambia porque va a tardarse más, porque va a llegar tarde por X cuestión. Bueno, parecíase que había urgencia de llegar a Moab para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios tiene todo un plan perfecto. Así que, como no entendía, como él dice, bueno, este animal es necio, así que lo voy a ubicar, ¿no? Y lo empieza a golpear. Y dice la palabra del Señor que lo golpea con su vara y entonces el Señor dice, abrió la boca del asna, la cual dijo Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado hasta 3 veces? Números 22, 28. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Recuerda cuántas veces lo iba a negar Pedro? Dice, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Entonces, creo que es sinónimo de insistencia, pero también de que tuvo que abrir sus ojos, ¿no? Entonces, había entendido o había comprendido que ese no era el plan de Dios. Que por esa razón se estaba cerrando el paso. Yo no sé si le ha pasado que de repente dice, yo voy a hacer esto y voy a seguir este camino y he decidido hacer esto y usted lo insiste, pero parece que se cierran las puertas y no pasa y usted se desespera y dice, ahora voy a hacer esto y de momento pareciese que lo que usted ha planeado, organizado y pensado, no se está dando como usted quisiera. Se frustra, se enoja, se molesta, con usted, con los que le rodean, con los que le aman. Y creo que deberíamos de pensar, probablemente Dios me está guardando de que pase algo. Me está desviando para que no pierda todos mis recursos, para que no quede avergonzado, para que, bueno, no sé, Dios está ahí al cuidado de usted. Así que entonces, Dios estaba guiando al asna, pero ¿qué pasa con Balaam, no? Los ojos de Balaam son abiertos.
Los ojos de Balaam son abiertos de tal manera que él ve al ángel y recibe las instrucciones de Dios de cómo tratar con el rey Moab. Y el Señor le recuerda, dice, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Dios, dame palabras para hablar, dame palabras para aconsejar, dame palabras para ministrar, dame palabras para guiar. Y es ahí donde entonces entendemos que Dios quiere usar nuestra vida y que Dios está usando nuestra vida para bendecir la de otros. Pero entonces debemos de ser obedientes. Dice, vas a hablar solo lo que yo te diga. Así que debemos de estar prestos. Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles a lo que Él, de la forma en la que Él quiere guiarnos para que Dios reciba la gloria y no nosotros. Así que por lo tanto, cuando Él abre los ojos se da cuenta de que pues la estaba regando. Y yo no sé si él le pidió perdón a la asna. Le dice, ¿sabes qué? Perdóname por haberte golpeado, pero es que yo no estaba viendo el ángel. Pero ahora veo claramente y estoy dispuesto a seguir las instrucciones que él tenga para mí. Entonces vemos cómo el rey Moab sigue insistiendo hacia Balaam y le dice, no, es que tú tienes que maldecirlos. Mira, es que tú tienes que maldecir a Israel. Y cada oportunidad en la que el rey Moab le dice a Balaam, maldice, también Balaam responde que el Señor declara que Israel es una nación bendita. Y eventualmente, si le podemos llamar así, disuade al rey de Moab para que no ataque a Israel. Se sentía amenazado, se sentía temeroso de que le destruyera. Y por eso esta forma en la que Dios usa a Balaam y a la asna para que entendiera su propósito, evita la destrucción inmediata de Moab. Es decir, que aunque el rey insistía, evita. ¿Imaginan si él hubiese hecho eso? Repentinamente el profeta hubiese muerto y por supuesto el rey que había dado la orden. Así que eventualmente evita que sea destruido inmediatamente. Así que Balaam podemos decir que es un similar a Moisés porque logra seguir la guía del Señor a pesar de sus fracasos ocasionales. Recordemos que Moisés no era perfecto, que estaba cometiendo errores o que había cometido errores y que a lo largo de todo el Pentateuco vamos a encontrar referencias de qué pasó con el pueblo de Israel y cuál era el actuar de Moisés. Así que él desempeña un papel importante. Así como Moisés, Balaam está desarrollando un papel importante. ¿Para qué? Para el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo y la tierra prometida que él ya les había dado. Así que él mismo, aunque no es israelita y su principal logro es salvar de la destrucción a Moab, no a Israel, por estas dos razones los israelitas estarían muy sorprendidos de leer que Dios le habló a Balaam tan clara y directamente como a los profetas y sacerdotes de Israel. Que había utilizado un asna, no sé, pero si le dijo o si quedó como un hecho sobresaliente, pero finalmente vemos que no es destruido Moab, pero Dios le habla directamente a Balaam. Yo no sé si usted quisiera que Dios le hablara directamente. Hoy en día, hace algunos días escuchaba a un hombre que decía, yo no creo, decía este hombre, que Dios hable audiblemente en este tiempo. Lo hizo en otro tiempo, pero en este tiempo no. Pero yo quiero decirle que sí, Dios habla en este tiempo audiblemente. Si usted estudia la palabra, si usted la lee, si usted la medita, claro que Dios sigue hablando audiblemente. Así que, ¿qué tan importante es conocer los propósitos de Dios? Alguien preguntaba, ¿cómo descubro el propósito de Dios para mi vida? Y mi respuesta fue, necesitas conocer a Dios a través de la palabra. Necesitas estudiarla, necesitas meditarla,
Así que Dios es el que nos va a guiar para obtener un resultado que le dé la gloria a Él. Que no seamos nosotros los exaltados, sino Él. Así que si Dios usó una simple asna, Dios puede usar cualquier otro medio. Y recordemos que ahora estamos en el siglo XXI, donde tenemos muchos más recursos que podemos utilizar para que Dios reciba la gloria. Así que seamos sensibles a la voz de Dios y intentemos ser sensibles de tal manera que los recursos que Dios quiere utilizar y los recursos que pone a mi alcance para que yo cumpla su propósito, los recursos que Dios pone a su alcance para que usted alcance sus propósitos, seamos sensibles y obedientes. Dios decide hablar por un enemigo potencial, si le podemos decir. ¿Sí? ¿Y qué enemigo? Pues el rey Moab, el rey de Moab. Pero incluso una bestia, un asna, debemos de poner atención. ¿Qué Dios está utilizando o qué Dios puede utilizar en este tiempo para que nuestra vida sea la forma en la que le dé la gloria a Dios? Mire, el pasaje nos dice que el medio principal por el cual Dios nos guía es necesariamente un profeta extranjero o un asno, pero si nos explica algo sobre acerca de escuchar la voz de Dios. No veía Balaam al ángel, pero cuando sus ojos fueron abiertos recibió la instrucción de parte de Dios. Ahora, para nosotros es fácil escuchar la voz de Dios solamente por los medios que conocemos. ¿Qué es lo que usted conoce como un medio por el cual Dios le puede hablar? El pastor, el profeta, el misionero, el evangelista. Pero hay muchos otros medios. Y con frecuencia esto significa que a veces escuchamos a aquellas personas que piensan, hablan y actúan como nosotros. Incluso a veces nos rodeamos de esas personas porque no queremos que nadie nos diga lo contrario. No queremos que nadie nos vaya a llevar la contraria. A veces yo de manera personal siento que soy negativo, que veo las imposibilidades en lugar de ver las posibilidades de lo que Dios puede hacer a través de lo que queremos hacer para darle la gloria a Él. Pero viendo esta historia confirmo de que a veces alguien tiene una posición diferente a la nuestra y que Dios quiere usar probablemente esa persona o esa posición o esa forma de pensar distinta para advertirnos o para hacernos ver que Dios puede utilizar el instrumento que Él quiera, a la persona que Él quiera, para que Él reciba la gloria. Así que los líderes que nos rodean refuerzan a este mundo, pero algunos de ellos tienen pensamiento militar, otros tienen un pensamiento comunista, otros socialista, otros religioso, otros pacífico, no sé, pero a veces yo creo que somos un poquito parecidos a Balaam. Vamos empeñados en hacer algo, probablemente que se nos ha dicho, que se nos ha ordenado que hagamos, pero no ponemos atención y no estamos siendo sensibles a la voz de Dios o a esas personas que de alguna manera Dios está utilizando para hacernos ver que no es por ese camino, no es por ahí donde tenemos que ir. Hay una pregunta que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Podríamos aprender de alguna forma a escuchar lo que Dios nos puede decir, incluso por medio de personas en las que no confiamos o que son fuentes con las que no estamos de acuerdo? Yo pienso que sí, Él quiere utilizar a esas personas. Así que, sea una asna o sea por el medio que Dios quiera hablarnos, necesitamos ser sensibles y hacer solo lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Que obedezcamos solo lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer.
y no lo que yo pienso que es correcto o no porque alguien más me lo dijo, sino porque Dios certeramente me está confirmando que ese es el camino que yo debo de seguir. Así que, hermanos, este pasaje de Números 22 al 25 nos enseña que Dios puede utilizar cualquier medio, así que seamos sensibles a su voz. Y el versículo 25 nos habla, rápidamente nos habla de que Dios Dios hace justicia cuando se trata de guardar a su pueblo, cuando se trata de honrarle a Él, cuando se trata de que no profanemos su templo, que no profanemos, recordemos que somos el templo del Espíritu Santo, y de que no profanemos su casa, de que no lo ofendamos a Él, de que no usurpemos funciones que no tenemos, de que no nos creamos suficientemente mejores o superiores a Dios y que somos capaces de hacer cualquier cosa. Porque el capítulo 25 nos enseña que cuando alguien usurpa o toma un lugar que no le corresponde o hace algo que Dios no le ha ordenado, definitivamente va a venir juicio. Y en el capítulo 25 encontramos un juicio en el que hay una mortandad enorme, ¿no? Estamos hablando de más de 20,000 personas sacrificadas por haber desobedecido a Dios, por haberse contaminado. Así que no nos contaminemos, guardémonos en santidad para Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo. Así que la manera en la que Dios puede utilizar nuestras vidas será también en la medida que le busquemos y nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes el comentario y los ejemplos y lo que hemos compartido con ustedes en este día. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.